pero el Eastview está el mundo completo. Te ponga tu nombre y aparece. Comenzamos entonces. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí de manera presencial y de manera virtual en esta presentación del libro del profesor Vaquero Rosas, ex alumno de la Facultad de Empresas, así que un honor tenerlo aquí. Vamos a comenzar dando la presentación de nuestro invitado. Luego, el profesor Pantojas, colega de la Facultad de Sociales, hará la presentación formal del libro. Ahí entonces entablaremos un diálogo con el profesor y cualquier pregunta que tengan los asistentes, sean presenciales o virtuales, pues entonces damos paso. Así que bienvenidos nuevamente. El doctor Luis Manuel Vaquero Rosas es profesor hace 25 años en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ostenta el rango de catedrático en el Colegio de Administración de Empresas y realizó sus estudios doctorales en el programa de Negocios Internacionales de la Escuela Graduada de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedra, de aquí, de la Universidad de Puerto Rico. Se especializa en la desinversión internacional, el proceso de cierre, venta y salida de las subsidiarias foráneas de las empresas multinacionales de alta tecnología de Puerto Rico y el Caribe. Además, posee un grado postdoctoral en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad en la Escuela de Educación de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Eso no lo sabía. Enfocado en el estudio de las estrategias pedagógicas utilizadas por la academia para el desarrollo de las competencias interculturales dentro de los currículos de negocios internacionales en las universidades colombianas y puertorriqueñas. Ha ofrecido cursos en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Atamaje, en la Universidad de Guadalajara, México, y programa de negocios internacionales en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, Colombia. Ha presentado y publicado varios artículos académicos en conferencias internacionales como la Academy of International Business y es miembro de la Academy of Latin American Business and Sustainability, ALBUS, Latinoamérica, donde ha colaborado en las conferencias realizadas en República Dominicana y en México. Allí lo conocí y allí he compartido con él varias ocasiones. Tiene 2 libros publicados. La historia de la banca en la ciudad de Mayagüez desde 1854 hasta el 2010 y el que nos tiene aquí hoy, el que nos reúne. Historia de la industria atumera en Mayagüez desde 1960 hasta el 2012. Y está finalizando su tercer libro, Construyendo el pasado, presente y futuro, historia de la construcción en la ciudad de Mayagüez. Así que un placer tenerlo. Muchas gracias. ¿Paso allí? Okay. Para una breve presentación, para entonces dejar a... pues sí, rapidito ahí. Simplemente en el libro, cuando yo, ¿verdad? Para que vieran más fotos que otras cosas, el libro yo lo enfoqué en algún momento pensando en la mujer trabajadora y poder enseñarle a los jóvenes hoy día que hubo una fuerza trabajadora y que hay unas industrias y que hay edificios que están abandonados, pero que fueron parte de la fuerza laboral, ¿verdad? Y esenciales. Esas son mujeres haciendo ropa, guantes y ropa en Mayagüez, que tenía una industria de costura, ¿verdad? Que comenzó en Ponce, igual que las atuneras. Comenzó en Ponce y se las trajo a Mayagüez. El profesor que estuvo en Mayagüez está en la calle Bosque, la esquina de la calle Bosque. Ahí está... estos son mujeres mayagüezanas cosiendo, ¿verdad? Y tiene que haber mucha importancia porque el puerto de Mayagüez tenía que ver con la industria, ¿verdad? Y las mujeres cosiendo y todo eso, ¿verdad? Esto no es la industria de la costura de los 70 ni nada de eso. Esto es el puerto de Mayagüez porque mucha gente no tenía noción para que el puerto de Mayagüez sin las atuneras, ¿verdad? Es que también traté de poner en el libro lo agresivo que fue ese desarrollo, que sé que el doctor lo va a mencionar. Y que nosotros en Mayagüez tuvimos también ajabales, como ese que se llama Pearl Harbor, ¿verdad? Que son cosas que mucha gente no sabía. Y que yo quería que el libro fuera no tan solo basado en la perspectiva del desarrollo de San Juan, ¿verdad? Que es lo que vemos nosotros que somos de la isla, fuera de la zona metropolitana. Y que el puerto perdió, cuando se pierde la carga
¿verdad? Que era la carga que no venía en vagones. Pues el puerto de Mayagüez, el de Arecibo, el de Ponce muere, ¿verdad? Y ahí es que hay unas personas que yo entrevisté que hablan de traer a estos ejecutivos. Y ellos me explicaron y yo hablé con la persona que vendió los terrenos, ¿verdad? Y para que vieran cómo esto se establece, y sé que el profesor lo va a cubrir. Hubo un comité que fue el que hizo que las atuneras vinieran. Las atuneras estuvieron, ¿verdad?, en un terreno que es propiedad de Texaco, y Texaco se lo donó a Mayagüez. Hoy día lo están destruyendo y yo lo traje porque hablan de venderlo, y eso es una donación a Mayagüez. La primera parte de la tunera, la parte adicional no. Pero se atrajo la tunera presentándolo por un grupo de mayagüezanos, ¿verdad? El desarrollo que él me dijo que no está en el libro era, llegaba la persona acá, el inversionista, lo llevaban a Mayagüez y las personas de dinero en Mayagüez prestaban sus vehículos y eso para que tú le vendieras los atributos de tu ciudad. Los de Mayagüez vendían las de Mayagüez y los de Aguadilla, los de Aguadilla, y los de Ponce, porque si no, pues todo el desarrollo se quedaba, la atunera querían venir a Cataño, porque había campo de golf. Eso está dicho por ellos. O si no, a Ponce, cuando llegan a Mayagüez, porque ya, esas son historias que no estaban documentadas y que mucha gente no creía, ¿verdad? Y en el libro, ¿verdad?, cosas que queríamos documentar, todas esas palmas, todo eso desapareció. Bien, el desarrollo fue bien agresivo, incluyendo un megapuerto que se quería hacer en Aguada, que hubiese destruido todo el puerto, la parte de Aguada. Eran desarrollos bien agresivos hacia esa parte de la isla, ¿verdad? Y todo esto comenzó en el 60. Y yo entrevisté a las personas que la trajeron. Ese es el segundo empleado y el tercer empleado. Él lamentablemente ya murió, pero ellos fueron los que trajeron el desarrollo de la tunera. Y quería documentar siempre, estas son mujeres trabajadoras, se vestían de enfermeras en los inicios. Después al final, cuando usted estuvo, ya era ropa tradicional, pero esas son mujeres mayagüezanas pelando pescado. Y en el libro queríamos documentar el trabajo difícil que se hacía, ¿verdad? Y que se viera. Eso no son fotos de otros lugares, eso es Mayagüez, y me lo dio el ingeniero Fredo Cristi. ¿Cómo fue? ¿Verdad? Y hicimos varias cosas. Yo puse en el libro los nombres: destripador de atún, el que limpia las escamas, el oledor de atún. O sea, eran funciones relacionadas a atún. ¿Está bien? Y Mayagüez, cuando usted va por allí, que es parte importante, perdimos la playa. Que una de las cosas que para mí es vital, porque la gente pasa por allí, esa era la playa de Mayagüez. Se perdió. O sea, son fotos previas a la playa. Hay gente bien mayor que te hablaba de cuando iba a la playa. Pues parte del desarrollo de atraer estas industrias tenía que ver mucho con eso. Y esto es más nuevo, no lo había podido conocer en el libro, pero ahí están los tejenos. Eso fue lo que, si usted va a Mayagüez y ve las atuneras, mire, esas son fotos de los 50, de lo que se iba a ganar el man. Todo eso se llenó de tierra, ¿oyó? O sea, o sea, que era un desarrollo, ¿verdad? Y rapidito, ¿no? Esta era la tunera, todo ese tejeno. Usted va por allí, eso es un tejeno, ¿verdad? Que se viera la esencia. Terrenos que se ganaban, personas que se sacaban, ¿verdad? El desarrollo era sacar, eso era ¿verdad? Y empezamos en el 60, en el 57, y ya en el 64 ya habían 3 plantas. Y Ponce había empezado en el 54. Mayagüez se convirtió en el centro principal de procesamiento de atún, incluyendo que lo pude conseguir IBEC, que tiene una parte en el desarrollo de Puerto Rico, porque desarrollaron viviendas como creo que Santa Juanita y hacen urbanizaciones, pero también fueron los que hicieron la tunera y todo eso. Y Mayagüez se convirtió y generamos miles de empleos. En el libro pude documentar eso y pude documentar, ¿verdad? Yo quería documentar la gente que trabajaba. Entonces me parece interesante, esta señora me da estas fotos de los 80, del 85, pues esas señoras llevaban 25 años. Entonces ya tú ya no ves un obrero jovencito, ves a la señora, ahí esas señoras llevaban 25 años pelando atún.
¿verdad? Hubo gente que yo entrevisté que estuvo 45 años en la línea, desde el 60 hasta el 2005. O sea que le dedicaron, era una vida completa, 35 años, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? Esa es la segunda, la Bumblebee. La primera era Starkist. Ya la Bumblebee va en el terreno ganado, que tenía que ver con... Y la tercera, que era más pequeña, que pues, todavía está por allí, que es la Neptune, ¿verdad? Todas llegaron entre el 57 y 58, ¿verdad? Que llegó primero como Ibex. La Neptune era una pequeña, estaba en una esquina. Starkist, terreno ganado, Bumblebee y Neptune, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hoy día en Mayagüez. Eso fue parte del desarrollo de la industria atunera. En los 60, aquí está la cantidad de atún que ellos procesaban, incluyendo que siempre me estuvo interesante la narrativa de uno de ellos, que me decía que procesábamos vaqueros 1.000 toneladas de atún. Y cuando tú procesas 1.000 toneladas de atún, hay olores objetables y residuos que manejar, y llenaron laja de un vertedero industrial y llevaron al vertedero de Mayagüez. El olor para los vecinos era insoportable, ¿ves? Pero era parte del costo económico del desarrollo, ¿verdad? Quisimos documentarlo. Le hago esas son fotos de nuevo, mujeres seguían, ¿ves? Pelando atún. Y siempre me estuvo interesante, que sé que el doctor lo va, la caída que hubo de 15 plantas en varios años cayó a cero. ¿Ves? Cae a cero en Estados Unidos y se quedan las 5 de Puerto Rico como las operaciones principales. Que eso evidencia, cuando salen de Puerto Rico salieron igual de rápido. O sea, salieron rápido de Estados Unidos, salieron rápido de Puerto Rico. Su salida es inmediata, ¿verdad? En los 80 éramos los principales. Aquí estas eran las 5 plantas que había. Yo lo traigo, desde que en la zona metropolitana no se veía tanto, pero habían 3 en Mayagüez y 2 en Ponce, donde está la Guancha, 2 en Ponce, que era lo que Maripili dice, Chicken of the Sea. Esa era una de las plantas, por eso ella decía el pollo del mar, y alguien dijo, mira, ¿cómo es posible? Es que ese era tú vas a Ponce y te hablan del pollo del mar, porque era Chicken of the Sea. Y entonces el ponceño te habla de eso, ¿ves? Hasta los 90, del 60 hasta los 90, ya ahí empezaron a salir, ¿ves? Ya en los 90, ya tuvieron un ciclo de 30 años, las atuneras. Pues yo pude documentar su llegada, su crecimiento, por qué llegaron, por qué se seleccionó, ¿verdad? La mujer que trabajó, cuáles eran los procesos y todo eso. Y aquí está una de las razones que hablaba que el doctor Alameda, cuando salen, esta fue una de las razones, ¿verdad? El salario era altísimo en Estados Unidos, Puerto Rico, la Samoa. Y ahí es que Puerto Rico, ¿verdad? Yo pude documentar algunos de los cierres porque pagábamos a $4 y 3 y pico por hora, mientras que ellos están pagando $2 el día. Nuestro salario era $30 el día y era muy difícil mantener los procesos manuales, que tiene que ver mucho con atracción de inversión y salida de la inversión, ¿verdad? Pero estuvieron 30 años, ¿verdad? Y estos son un artículo de cuando se fueron. La primera que se va en Neptune en el 90, pero el golpe grande para Mayagüez es la Starkist en el 2001, porque esa era la que llegó primero, el proceso global, era la más grande del mundo, ¿ves? Y ahí es que llega la carta, ¿ves? Después anuncian en varias semanas, y esto fue lo que el doctor Alameda hizo en el artículo cuando se va, y él planteó los costos de salario. Estamos hablando de que eran relativamente altos en comparación. Y ahí entra la fase de la globalización, nosotros atrayendo, ¿verdad?, procesos y salidas. Y una de las cosas, ¿verdad?, en el libro se narra, los obreros te decían, vaqueros, nos pagaban bien, nos trataban bien, nos daban plan médico, éramos una familia. O sea, esa gente estuvo 35 años allí, 28 años. O sea, era un lugar de trabajar bueno. Y no olía a atún dentro. El olor a atún era afuera, ¿verdad? Ellos siempre lo recalcaban, ¿verdad? Y una de las personas planteaba que eso era el olor del dinero. Él decía, ¿verdad? Él decía, bueno, tenemos 4.000 personas aquí que le damos un cheque semanal y coge todo el oeste. O sea que ese era el olor del progreso, ¿verdad? Eso lo pude documentar. Y se fue bien grande la atunera, 1.300 empleados.
yo pude documentar, las personas decían, llevo 25 años pelando atún, salí de cuarto año, yo no sé otra cosa. Ese obrero desplazado, ¿qué iba a hacer? ¿Qué yo voy a hacer si estuve desde jovencito hasta esa jovencita pelando pescado? Yo lo que sabía era pelar pescado, sacar pescado. Esa fue su vida y coser en fábrica. Se va en el 2001 y en el libro yo pude documentar. En el 2012, este es el último día, los últimos empleados ya es Facebook. Ya esto lo pusieron en Facebook. Esto salió en Facebook. Estos son los últimos empleados que se retrataron, miren. Y pude entrevistar a la persona que dirigió la línea. Me decía, vaquero, cortábamos el atún y se acababa y entregábamos los cuchillos, que era como un proceso bien solemne, ¿no? Ir haciendo el proceso, como eso es por etapa, y decía, y era bien triste, ¿no? Porque tú tenías que entregarle el equipo, y como algo simbólico. Y pues prácticamente ya para el 90 habíamos dejado de ser competitivos en términos de costo, pero fueron industrias que estuvieron 30 años, que pagaron muy bien, ¿verdad? Y yo documenté que estoy trabajando ahora mucho más. Esto es increíble, ¿verdad? Porque aquí estamos en la zona metropolitana. La gente de Ponce típica no sabe que hay atuneras en Ponce. O sea que si usted no lo sabía, no se preocupe. La gente misma de Ponce, no es como Mayagüez, que nosotros tenemos una cultura de atunera. Y el doctor sabe que era así. Llegó a Ponce en el 54. La revista de Fomento así lo, ¿verdad? Y pues, y ya termino aquí, ¿no? Aquí es la línea de producción que conseguí hace poco, de la National Packing en Ponce. Eso no estaba muy documentado, ¿verdad? Lo pude poner ahí y así está. Ya no están así, ya las destruyeron hace como un mes. Pero luego del huracán, la generación de ahora ve edificios abandonados. Y el objetivo del libro es enseñar que estas cosas abandonadas eran centros de trabajo, parte del crecimiento económico, que tus abuelos, que hoy están mayores, fueron parte de esa fuerza laboral. Ese era uno de los objetivos principales del libro. Por eso yo traté de poner cara. Poner la cara, ¿no? de la persona que entrega las tierras. Fue el señor César Dada, la supervisora con sus empleadas, la señora que con 3 hijos pelaba pescado y su esposo enfermo en San Germán. Ella salía en carro público a cuidarlo por la tarde para regresar a las 11 de la noche, para levantarse a las 4 de la mañana, para vestir a los nenes, para que se los cuidara la prima, para ir en carro público a la tunera. O sea, era un proceso, cuando te lo narraban bien. ¿Y cuántos años estuvo? 42. O sea, que cuando te explicaban la vida de luchar, la otra señora hasta las de 3 a 11 de la noche con 7 hijos, ese era el turno que le gustaba. O sea, era un momento laboral totalmente diferente. En este libro yo traté de resaltar eso, ¿verdad? Y aquí con esto conseguí, ¿verdad? Esta señora es en 1990, cumplieron 30 años en la línea de producción de la tunera. Ya son del 60 al 90. Todas ellas fueron reconocidas. Entonces, pues, el libro tenía ese objetivo, que la gente que lo lea o entienda que hay una generación que levantó al país. ¿Ves? O sea que cuando vemos, sé que aquí hay edificios en ruinas, aunque la industrialización era distinta, ¿no? Pero para Mayagüez esto fue vital, ¿verdad? Para el oeste fue vital. Y la atracción, y como él me explicaron, venía esta persona de San Juan que Fomento traía y nosotros le vendíamos Mayagüez y lo llevábamos en el carro caro de la señora Dómenes por toda la zona oeste y por todo el área pero él quería ir para Sabana Grande, quería ir para Ponce y lo dejábamos en Mayagüez y no sabía que estaba en Mayagüez, pero le vendíamos la idea de que había llegado a aquel otro pueblo tratando de vender qué. Y como yo, y así que en forma breve, ¿verdad? Este era el objetivo del libro. Y cosas que decía era, Luis Muñoz Marín le dio un agradecimiento a ese comité industrial que era de ciudadanos que logró, o sea, las atuneras llegaron a Mayagüez por un comité de ciudadanos que vendió a la ciudad, que vendió los atributos. Ellos le queríamos vender el puerto, pero ellos pidieron el terreno de al lado, el de Texaco. Y ellos fueron y le tuvimos que dar una exención de una deuda del CRIM al Texaco que donó a Mayagüez esos terrenos. Eso es parte del libro, de
de cómo llegaron y todo eso. Así que muchas gracias por su atención y espero que lo consideren interesante. Buenas tardes. Yo soy Emilio Pantoja y me imagino que estoy aquí porque fui director por 4 años de la Escuela Graduada de Administración de Empresas y además fui parte del equipo que logró la acreditación de esta facultad, ¿verdad? Somos un equipo que trabajó muy duro y que logramos exitosamente hacer esto. Qué bueno que Luis, primero que nada, hizo ese resumen y le agradezco haberme invitado. Dicen que la memoria es el agradecimiento del corazón. Luis terminó su doctorado cuando yo era director de la escuela porque en ese momento había como 8 estudiantes que no habían podido terminar por falta de supervisión y de apoyo. Y yo tuve la idea de dividir y crear 2 comités, el comité de la maestría y el comité del doctorado. Y ese comité de doctorado que lo coordinaba la doctora Maribel Aponte, tuvo una iniciativa muy importante de rescatar a esos 8 estudiantes que habían estado sin mentoría, ¿verdad? Y fuimos y los contactamos y los rescatamos y terminaron, todos y cada uno. Luis fue uno de ellos, quizás de los mejores, obviamente. Y el decano entonces, Paul Latortue, que era el paladín de la acreditación, tuvo también la genial idea de contratar a estos estudiantes con un salario que no fuera meramente el pago de una clase, sino como una especie de subvención con el compromiso de terminar. Y de hecho, la Facultad de Empresas en ese momento aumentó su número de asistentes de investigación de 2 a unos 12. Nos dieron 10 asistentes de investigación porque nos habíamos convertido en la facultad produciendo nuevos doctorados. Estábamos en el proceso de acreditación y de llevar la universidad a una universidad de investigación y había un estancamiento en el número de doctorados en ciencias sociales, de naturales, y nosotros en menos de 2 años, yo estuve 4 años en la escuela, graduamos aproximadamente 6 nuevos doctorados y además empezamos a admitir en el programa tanto de negocios internacionales como el de finanzas, nuevos estudiantes. Luis es producto de ese programa de negocios internacionales. Así que Luis, gracias por recordar y gracias por invitarme. Yo no voy a hacer una reseña del libro, esto es una presentación que normalmente me enseñó a mí la editora de editorial de Ediciones Huracán, que uno no reseña el libro porque la idea es que la gente lo compre y lo lea. Así que ya Luis me adelantó el trabajo de la reseña, así que voy a ver las razones por las cuales este libro hay que leerlo. Decía el economista James Dietz, el autor del libro más importante de historia económica de Puerto Rico, que había 2 tipos de investigación. La historia económica que hacía small question research y la historia económica que hacía big question research. Es decir, la microhistoria versus la macrohistoria económica. Pero para poder hacer macrohistoria económica, para poder escribir un libro de historia económica de Puerto Rico, es necesario que exista un cuerpo, no uno, sino muchos estudios de microhistoria, sea microhistoria económica, microhistoria política o microhistoria social, que sustenten entonces todo ese resumen estructural que hacen los Big Question Research y de historia general. Sin este tipo de estudios, las cosas que hago yo, por ejemplo, no tienen sustancia, porque se convierten en generalidades, en aproximaciones, en intuiciones, quizás muy agudas, muy inteligentes, muy perceptivas, pero no tienen esa base. Así que esta nueva, de hecho, la nueva historiografía puertorriqueña de los 70, que fue en la que yo llegué aquí como estudiante en el 69,
esa nueva historiografía que era liderada por el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, el CEREP, y por la editorial Ediciones Huracán, que era la que publicó todos esos nuevos estudios sobre la historiografía puertorriqueña. El enfoque era en los actores sociales invisibilizados, eso que ustedes vieron ahí. Se distanciaba de la cosa elitista. Se hablaba de los campesinos, de los esclavos, de las mujeres, de los trabajadores, incluso de los presos. Picó hablaba de los gallos peleados, ¿no? Sobre la delincuencia. Y se usaban fuentes alternativas, archivos judiciales, prensa, arte, testimonios, muchos testimonios que son muy importantes si están vivos los actores. Y había un compromiso con una renovación metodológica. Pues Luis lo que hace es que agarra esta nueva ola, se monta en esta nueva ola y nos trae no uno, sino dos, porque hay otro, un segundo estudio, Historia de la Banca en Mayagüez. Nos trae dos estudios sobre, estos no son casos de empresariales, este es un estudio económico de empresas, este es el estudio de la economía industrial, ¿verdad? Y de la economía financiera y de la economía desde la perspectiva de un pueblo. El libro de Luis Vaquero que estoy presentando hoy, Historia de la Industria Tunera en Mayagüez de 1960 a 2012, se inserta en esa tradición de la microhistoria económica para hacer una contribución valiosa y multifacética a la historia económica de Puerto Rico, utilizando efectivamente una metodología etnográfica. Te felicito, porque esas metodologías etnográficas, primero, son complicadas, y segundo, porque tú entrevistaste gente que no es fácil entrevistar, y desempolvaste documentos que la gente ni se imaginaban que existían. O sea, tú rescataste la historia, más allá de investigarla, rescataste la fuente y reviviste la memoria. Utilizando efectivamente esa metodología etnográfica, en la entrevista de gestores de la industria, esos gestores, de paso, esa gente que promovían, se llamaban los promotores industriales. Fomento tenía una gente, hombres típicamente, que iban a buscar empresarios. Había una oficina en Chicago, había una oficina en Nueva York, habían varias oficinas, y entonces allá iban y le decían a la gente, véngase que lo vamos a enseñar. Y entonces el enlace era de Fomento con esos líderes, tanto económicos como políticos, de los pueblos, y ahí le vendían el pueblo, como tú bien dices. El campo de golf que había en Cataño era el de Dorado o el de Dorado, ellos plantearon. Porque había también uno en Country Club, que era el Berwyn Country Club, que por eso se llama Country Club, porque ahí eso era un campo de golf. Yo me acuerdo que yo era muchacho y vivía en Country Club y estaba el campo todavía, el campo de golf. Y por lo tanto, él produce un estudio minucioso. De hecho, una de las cosas que tiene el libro es que tú me llevaste. Yo me sentía allí. Yo conocí dos mujeres. Una fue esposa de mi tío, tía política mía, pero ellos se divorciaron muy temprano. Pero antes de ser esposa de mi tío, ella fue a la tunera y contaba que se fue el primer día porque se desmayó. Se desmayó frente al olor. Se desmayó, tuvieron que sacarla y no pudo volver. Y la otra es la mamá de una profesora que está en Illinois, Maura Toro Moore, y su madre trabajó en la tunera y también trabajó y crió a sus hijos, a dos hijos, como tú dices, con ese esfuerzo y ese sacrificio. Y se usó esa metodología de una manera bien calibrada, o sea, se le sacó el máximo a los documentos, a las entrevistas, se reconstruyó ese proceso social de construcción de un modelo de desarrollo y tú transmites la visión que había de progreso en ese momento de una manera muy efectiva. Y por lo tanto, tenemos ahí claro esa evolución de Mayagüez y por alusión Ponce. O sea, esto empezó en Ponce, aunque fue en Mayagüez que tomó su auge. Y voy a destacar aquí cuáles son los aportes más importantes de este libro. Como dije, no lo voy a resumir, usted tiene que leerlo, así que no le voy a hacer el cuento. Voy simplemente a señalarle qué debe mirar. Primero que nada, la documentación de una transformación industrial. Te felicito,
documentaste un proceso difícil de documentar, porque lo llevaste más allá del documento escrito, lo llevaste al documento humano, ¿verdad? No solo a través de los periódicos, sino de esas entrevistas, de esas fotos. El ensayo muestra cómo Mayagüez y Ponce pasaron en los 50 y 60 de economías basadas en la costura, el bordado de la agricultura, a convertirse en centros industriales, ¿verdad? En satélites industriales, si lo queremos llamar de esa manera. Este cambio representa un capítulo esencial en la transición de Puerto Rico hacia una manufactura como motor. O sea, este hombre nos enseñó ahí, en ese libro, cómo funcionaba Operación Manos a la Obra. Este es un slice, es como si usted estuviera en un microscopio mirando, ¿verdad? La célula o un tejido específico dentro de un cuerpo más grande que se llamaba Operación Manos a la Obra. El segundo elemento que es importante es la visibilización del rol femenino en la economía. Esto eran mujeres, las mujeres se echaron al hombro este país. Yo siempre digo que el Puerto Rico en el que yo me crié lo corrían las mujeres de 4 pies 11 pulgadas y 160 libras de peso, como mi madre, por supuesto. Eran mujeres gorditas, bajitas y fuertes. Y eran las que corrían el mundo, son las inventoras del chancletazo, por supuesto, ¿no? La cosa, toda esa narrativa de la chancleta que hoy tenemos, eso eran las madres mías, las abuelas, y de hecho ni siquiera mi abuela, mi madre y esa generación de mujeres que se echó al hombro este país. Vaquero destaca la continuidad del trabajo femenino desde los talleres de la costura, que era no solamente costura en talleres, sino también costura a domicilio, hasta las líneas de procesamiento del atún. Esa evolución del taller de la costura al atún, ¿verdad? Aunque el de la costura se mantuvo, lo que pasa es que se redefinió y salió de los talleres menos industriales de Mayagüez y de Ponce a lo que se llamó a las maquiladoras, que es de lo que yo hablé en el libro Development Strategies, que era ya estas plantas de contratistas que ensamblaban piezas de costura, sobre todo piezas, estaba la Carolina Braziel, la Maidenform, todo eso estaba en Carolina. De hecho, si usted va donde está el canal 13 hoy en día, era la Maidenform. Yo pasaba por allí en Guagua todos los días del colegio mío y salían aquellas mujeres a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. Pero era una cosa, eran cientos de mujeres saliendo de un taller inmenso donde se cosían, en este caso, piezas de ropa interior, se ensamblaban. Y los hombres se dedicaban a cortar, ¿verdad? Porque acuérdense que las fajas, por ejemplo, eran de un material elástico fuerte, y entonces el corte lo hacían los hombres, las mujeres hacían la costura. Y se visibiliza ese elemento femenino. Y esto aporta a una perspectiva de género a la historia económica, mostrando cómo las mujeres se convirtieron. Hay un libro que se llama De mantenidas a proveedoras, de Helen Safar, que habla mucho también de eso. Y tú lo que haces es que le das cuerpo, le das, o sea, tú permites ver. O sea, es como, yo leí el libro, pero ahora voy con Luis de la mano a ver cómo eran esas mujeres, a ver cómo era ese proceso de manufactura. Además, hay un análisis importante de incentivos y de la geografía estratégica, esa manipulación de la que tú hablabas, ¿no? De cómo se llevaban a los tipos a donde ellos no iban a ir y a donde ellos no querían, pero no era que no quisieran, sino que no conocían, y por lo tanto, que lo vea para que lo compensamos. Explica por qué Mayagüez fue elegida como sede industrial, puerto accesible, terrenos disponibles, costos laborales, bajos incentivos fiscales. Este análisis ayuda a entender cómo las decisiones de localización de la industria influyen en el desarrollo regional. Algo que debo señalar aquí también es que influyen en la destrucción del ambiente, ¿verdad? Es un elemento muy importante. Yo lo leí, pero hay cosas que cuando uno lee a veces como que no le presta atención. Esa conquista del espacio del mar que se veía como una conquista, ¿verdad? Es una cosa holandesa. Aquí vamos a conquistarle terrenos al mar, pero en realidad estaban destruyendo la playa, ¿verdad? Porque parte del problema es que Puerto Rico es una isla que o un archipiélago, ahora nos digo Bad Bunny, ¿verdad? Gracias a él. Bad Bunny, somos un archipiélago que nos pensamos como un continente. Hacemos proyectos como si esto fuera un continente. Hacemos vertederos como si aquí la extensión territorial permitiera y no fuera a tener impacto de un pueblo hacia el otro, ¿no? El impacto social urbano, las plantas atuneras no solo generaron empleo, sino que reconfiguraron el paisaje urbano. Toda esa serie y no lo reconfiguraron solamente destruyendo
arrabales, sino construyendo nuevos espacios de vivienda. Atrajeron la migración interna y la transformación de la vida comunitaria. También aborda las tensiones laborales y los desafíos ambientales que acompañaron ese auge industrial, como he dicho. Finalmente, concluye con una narrativa del declive y la resiliencia. El ensayo no se limita al apogeo, también narra el declive por la competencia global, regulaciones y costos como las comunidades enfrentaron el cierre de las plantas. Este enfoque permite entender los ciclos económicos y sus efectos duraderos. De hecho, la mamá de Maura Toro, doña Rita, nos contaba cómo ella, su último trabajo fue en una planta de hacer uniformes militares. Y entonces es curioso porque ella era una mujer trabajadora, toda su vida había estado trabajando allí, tenía ya como unos 60 y pico de años, y le trajeron al americano a que le enseñara cómo era que se ponía la hebilla de la correa militar. Y entonces ella lo hizo como 3 veces y el americano no lo cogía, y me dijo a mí, digo, yo no estaba allí, pero ella después nos contaba. Pues yo se lo hice rápido para que no aprendieran, no se vaya mi empleo. O sea, había no solo resiliencia, sino resistencia, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos mejor, aunque tú tuviste la tabla donde a 8.50 la hora contra $3 la hora era imposible sostenerse, ¿no? En la industria de mano de obra intensa. Así que ese cierre, ese momento del declive, hay un elemento que tú mencionas y que habíamos hablado. Pasaron 2 cosas interesantes. El atún es principalmente un pez del Pacífico, ¿verdad? Aunque el atún de lista, que es el atún de lata, se llama así atún de lista, y es el atún de lata, es el más que se usa para el enlatado. Hay partes del Atlántico donde se pesca, pero no es tan abundante como en el Pacífico y en el Océano Índico. Por eso Asia entra a ocupar. Pero Puerto Rico es el centro de manufactura grande para Estados Unidos, porque había restricciones de importaciones y que no eran restricciones meramente económicas o tarifarias, eran restricciones fitosanitarias. El oledor de atún, cuando tú lo dijiste, de momento me acordé y dije, claro, el oledor de atún era el tipo que decía, esto está bueno, esto está malo, ¿no? Esto está fresco, esto no está fresco, esto se pudrió en el proceso. Esas restricciones fitosanitarias, y por eso pasan 2 cosas. No solamente surge el Asia como el primer centro, sino que eventualmente muchas de las facilidades, sobre todo las Tarquis, se va de Mayagüez para Ecuador, para el puerto de Manta, que es un puerto pacífico, y además se cambia el empacado de la lata, en la que nos gustaba a los puertorriqueños la Starkey y el Chicken of the Sea, Charlie Tuna y esas cosas, a el pouch, ¿verdad? Y de hecho un poco le prohibieron al puerto de Manta, a la Starkey en Manta, exportar a los Estados Unidos en lata para extenderle la vida a la Starkey. Y yo me acuerdo estando en Chicago, comprar tuna en pouch, ¿verdad? Que era igual, pero claro, todavía yo voy a Costco y compro la tuna de lata, ¿no? Porque soy boricua, los boricuas nos gusta enlatada. Este trabajo no solo preserva la memoria de una industria olvidada, sino que revela patrones económicos, sociales y políticos que siguen vigentes en Puerto Rico, cuyo impacto sigue vigente. Seguimos dependiendo de los incentivos fiscales, buscando, todavía quieren revivir la 936. En el debate pasado, como yo publico en Metro y nos comunicamos con frecuencia con Ayola Virella, le dije, pregúntele al candidato este que no tiene nombre, ¿cómo que se llama él? El popular, que nadie se acuerda del nombre. Pablo José. No, el otro. El gobernador, el que menos votos sacó. Jesús Manuel. Que ese es un tipo como desconocido, nadie se acuerda el nombre. Ese hombre pasará la historia como el desconocido. Jesús Manuel, yo le dije, pregúntale a Jesús Manuel sobre la 936. Entonces ella le hizo la pregunta, ¿verdad? Ya la formuló en su propia... Y le decía, no, pero es que necesitamos ese incentivo.
Lo cual quiere decir que ni Jesús Manuel ni nadie del Partido Popular ha aprendido la lección de que ya eso no vuelve. O sea, no va a haber más, jamás, ni nunca una 936. Y el hecho de que esa insistencia en el retorno, ¿verdad? Esa insistencia en seguir adelante mirando hacia atrás, es importante entender que esto ya pasó, que esto es irrepetible y que lo que viene es un nuevo ciclo, porque lo que se lleva, el último clavo en el ataúd de las atuneras, tú lo señalas como el 2001, que es cuando se fueron de aquí también un montón de farmacéuticas. ¿Por qué? Porque China entró a la Organización Mundial del Comercio. China, yo aquí en esta facultad me acuerdo que estábamos en una ocasión hablando de algo y había un individuo de fomento y yo le dije, mira, el futuro es Chile y Costa Rica. Nosotros no tenemos futuro en la manufactura. No, profesor, eso es una gente. Entonces, siempre miramos a los demás como si fueran menos que nosotros. Y nosotros, pues, aparte de pillo, ¿verdad? Que son, en eso sí somos buenos para robar. Pero en términos de eso, nos quedamos atrás. La manufactura no va a volver a Puerto Rico. Y ya, o sea, seleccionaron a Costa Rica y a Santo Domingo, nuestros competidores. Y eso no es porque no nos quieran o porque no, es porque el negocio, el americano que hace el negocio, sabe lo que quiere. Y ahora tenemos entonces que plantearnos, y yo creo que es el reto que queda ahí, sobre cómo es la gente, cómo son los trabajadores y las comunidades los que sostienen la economía. Esa es la gran verdad, una de las grandes lecciones de esto. Así que te felicito, de verdad que eres un producto, para mí tú eres un producto muy orgulloso de la EGAE. Tú eres la persona que está, estoy seguro que hay otro, porque aquí está también Rogelio, que fue de esa clase graduanda, pero ustedes son los que de verdad encarnan ese proyecto exitoso que más tarde ha sido descarrilado, lamentablemente, después del 2012, ¿no? Ha sido descarrilado y ahora, en aquel entonces éramos la universidad número 565 en el ranking global, ahora somos estamos entre la 1000 y la 1200. Somos la mejor del Caribe, curiosamente, pero en el ranking general, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de La Habana están por encima de nosotros. Lo que pasa es que, como yo aprendí en el proceso de acreditación, usted le vende al acreditador a ciertas cosas y aquí le vendieron las acreditaciones norteamericanas como que nos hacen superiores a universidades que nos superan en investigación en otros rangos. Así que gracias, Vaquero, Luis, por este libro, por estos libros, por el que vi que tienes ahí. Y te felicito, de verdad que te felicito, porque eres un verdadero ejemplo de que logramos lo que nos propusimos, ¿no? Y de que esta facultad y su escuela graduada logró el propósito de producir una clase de profesores de empresas con capacidad de investigación y con capacidad de enseñanza universitaria. Muchas gracias. Yo puedo decir una palabra. Sí. Cuando yo llegué a Río Piedra, yo quería estudiar porque se van las fábricas, porque mi mamá cosía y se iba a la fábrica y tenía que ir cambiando. Entonces de ahí es que surge la idea. Ahora yo expliqué por qué se van, pero después de un momento dije, también es bueno explicar cómo llegaron y el momento histórico que estuvieron, ¿verdad? Porque para que estas nuevas generaciones no pierdan de perspectiva que nosotros tuvimos un Intel o una Motorola en Dorado o un Atari en Canóvana, o tuvimos una Coach en Lares. Ese tipo de historia de desarrollo, estas generaciones no lo ven a China como algo que imposible, que nunca Puerto Rico fue. Y entonces ese es el objetivo de mi trabajo, ¿verdad? Así que si tienen alguna pregunta. Las conversaciones en Puerto Rico. La conversación, sí. Si no, yo. Si tienen una pregunta. ¿Alguna pregunta? Déjame ver acá.
No, yo en el chat. Sí, pero tengo una pregunta, me mandaron por email, que ¿dónde puede comprar el libro en línea? Esta es la librería El Candil en Ponce. En línea, en línea. En línea, sí. El Candil en Ponce lo tiene en línea. Pues yo le voy respondiendo porque ya me mandaron un email Sí. de eso. Y estamos extendiéndolo ahora a explicar la historia de por qué llegó a Ponce. Porque yo creo que ahí es que voy a explicar el concepto de la atracción de país, de la inversión, porque la persona que lo lleva a Mayagüez me dice, fue más fácil traerla a Mayagüez porque ya habían dos en Ponce. Pero la historia de cómo llegó a Ponce es la que estoy escarbando porque la gente no desconoce. La gente no sabe que en Ponce había atunero. Mayagüez, eso fue nuestro diario vivir. Así que esas partes de la historia yo creo que se hacen interesantes y todo eso. Y siempre yo quise agradecer al doctor, cuando uno venía de San Juan, de Mayagüez para acá, él planteaba que esto parecía como Harvard en Caimito. Harvard en Capetillo. En Capetillo. Y yo siempre le planteo que, pues para mucha gente de la isla, que se estaba explicando al profesor Rafael, siempre hay que resaltar la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, fuera de la zona metropolitana en la isla, porque cuando uno viene hacia acá, vive unas experiencias académicas y un ambiente académico que yo que corro norte, sur y no las conseguimos fuera de si la universidad entendiera ese ambiente académico distinto de que tú puedes estudiar, cómo puedes hacer una carrera, cómo puedes especializarte en unos campos. Yo creo que eso es vital para que la gente entendiera lo diferente de la UPR, ¿verdad? O sea, Río Piedra. Y parte de poder haber hecho estos estudios fue eso. Esto me permitió ir a la historia y me permitieron ir a tomar cursos en otras áreas, cosas que no vemos en otras universidades. Que yo creo que ahí es que uno logra una formación académica distinta, ¿verdad? Y creo que esa es la aportación que hace la universidad al país, ¿verdad? Y quería tomar un minuto, yo les traje unas artesanías en agradecimiento. Doctor, si puedes recibirla aquí. Perdón, déjame darle esta a usted. Esta es para usted. Esto lo hizo un artesano de Cabo Rojo. Es la torre de la universidad. Muchas gracias. Buen día. Esto es en dos plumas. En dos plumas, sí. El nombre está ahí. Denis Bracero se llama. Doctor Rafael. Es en dos plumas me dijo el nombre y todo. Yo creo que aquí está. En dos plumas. Como vi que le gustan los detallitos. Gracias. ¿Dónde me duele? Pones ahí para que ya tome un Levántate para mostrar una foto de los tres ahí. falta una más. Por eso. Ay, espérate. Déjame. Camilo, te para también. Venga, doctor. Y esta. Ahora, yo le pedí, mire, algo para la Universidad de Puerto Rico, son en plumas y todo eso. Espero que. 1, 2, 3. Pero vaquero deberá tener el libro en la mano. El libro. Voy otra vez. 1, 2, 3. Gracias. En la lista de envío ¿No mío. puede dejar que mi esposa me tome? Mándame en la foto. Sí. Acuérdamelo, si no te lo envío, porque hoy tengo reuniones hasta las 6 Te lo mando por email. literal. Tú estás en la lista de envío mío. Sí. De los No, no envío todo eso. No, pues, que yo. O sea, Sí. Él es de Cabo Rojo. También tú tienes interés. La puerta atrás está. tenerlo. Te digo que sí, pero me lo puedes enviar por WhatsApp ahora mismo. Déjame. La grabación. Ahí. Por WhatsApp, se me hace más fácil ahora. Carly. Sí. Pues, Oye, Luis, a fines de los 80, principios de los 90, había una controversia en Mayagüez, otra empresa que quería eliminar. ¿No te acuerdas? era Coyentrix. Coyentrix. Coyentrix era el tejeno que sobraba. Esa Esa era para generar energía. la de carbón. Sí, la planta de carbón. Eso causó mucha Esa es la que causó mucha controversia. Sí. Tengo que salir corriendo. Pero muchas felicitaciones, de verdad. Gracias por. Te pagué ya mi copia. Le entrego. Pues dale para el link y ya. Aquí tiene un bolígrafo, ya no se me da con bolígrafo. Ya casi uno cambió bolígrafo. ¿Verdad?
Qué bueno. Aquí la cosita ahí. Muy bien, para ARLE. ARLE.